del Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a dar lectura del versículo 1 al 32. Comienzo en el primer versículo y vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 32. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo cuando Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo vieron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que se hubiese ungido el Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Y en respuesta a la palabra que hemos leído, entonemos el himno 97
tierra bendita y divina. Habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Los mudos que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Así como estamos en pie, así vamos a nuestro hermano Miguel Ángel Silva Zárate, quien va a predicar el día de hoy. Jesús, el Salvador de su pueblo, es el mensaje. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 1. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, del versículo número 18 al versículo número 21. Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículo del 18 al versículo número 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en los sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, tres veces santo, 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 santo Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad, Señor, de estar reunidos como tu pueblo elegido, Señor, que tú has juntado, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu voz, Dios. Es un privilegio, Señor, estar aquí reunidos, Señor,
para poner atención, Señor, a tus decretos, tus mandamientos, Señor, tus leyes, Padre, que son nuestra dirección, Señor, para poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y agradándote solamente a ti, porque tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor. Y, Señor, en esta tarde queremos pedirte, Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu, Dios, para que todo lo que se diga, Señor, para que todo lo que se hable sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Quita de nosotros todo lo malo, Señor, toda arrogancia, toda altivez, Señor, y permite, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, convenza en nuestros corazones, Señor, tu palabra. Y que no nada más quede grabado en nuestros corazones, Señor, sino que podamos llevar a obra, Señor, todo lo que nosotros aprendimos de ti, Señor. Bendito sea, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, hermanos, con el tema central de las predicaciones que estamos llevando. Pues bien, si recordarán, el tema central que nosotros pues ya llevamos algo de tiempo predicando es acerca del credo de los apóstoles, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a predicar sobre la pregunta número 29, porque la base que estamos llevando para desarrollar el credo apostólico es el catecismo de Heidelberg. Y el día de hoy toca la pregunta número 29 de este catecismo de Heidelberg. Y la pregunta 29 directamente dice así, hermanos. Pregunta 29 del catecismo de Heidelberg. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Y la respuesta que da el mismo catecismo de Heidelberg dice así: porque nos salva y nos libra de todos nuestros pecados, y B, porque en ninguno otro se debe buscar ni se puede hallar la salvación. Esa es la pregunta que da el catecismo de Heidelberg a la pregunta número 29 y la respuesta que nosotros tenemos del mismo catecismo de Heidelberg. Antes de entrar en el desarrollo de este catecismo, quisiera puntualizar sobre algunos puntos que son importantes, hermanos. Ciertamente nosotros hablamos cuando se dio inicio a las predicaciones acerca del credo de los apóstoles, que nosotros íbamos a dividir este credo de los apóstoles conforme a la estructura del catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg divide el credo de los apóstoles en 3 puntos principales. El primer punto principal es Dios Padre y nuestra creación. El segundo punto que divide el catecismo de Heidelberg es Dios Hijo y nuestra redención. Y el tercer punto que divide el catecismo de Heidelberg al credo de los apóstoles es Dios Espíritu Santo y nuestra redención. Esas son los 3 puntos que dividen el catecismo de Heidelberg al credo de los apóstoles. Ciertamente nosotros vemos que a través de las predicaciones que se han dado, hemos tocado nada más la primera parte de esta división. Ciertamente nosotros hablamos de la pregunta número 24 a la pregunta número 28 sobre el primer punto, Dios Padre y nuestra creación. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar a la pregunta número 29, que es el segundo punto de la división de este catecismo de Heidelberg, donde inicia y dice Dios, el Hijo y nuestra redención, y que vamos a abarcar, hermanos, desde la pregunta número 29 hasta la pregunta número 53 del catecismo de Heidelberg. Y el tercer punto que nosotros vamos a desarrollar, hermanos, es Dios Espíritu Santo y nuestra santificación, que va a ser de la pregunta número 54 hasta la pregunta número 65 del catecismo de Heidelberg. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, llevamos muy poquitas preguntas de toda la cantidad de enseñanza que tiene el catecismo de Heidelberg acerca del credo de los apóstoles. Pero yo quiero hacer un pequeño comentario antes de desarrollar la pregunta número 29. Si nosotros notamos, hermanos, este catecismo de Heidelberg hace un desarrollo de una forma preciosa, hermanos, acerca del credo de los apóstoles. Y principalmente acerca de la segunda pregunta o el segundo punto acerca de Dios Hijo y nuestra redención. ¿Y por qué digo que lo hace de una forma preciosa, hermanos?
porque el Catecismo de Heidelberg lo que hace es que presenta a nuestro Señor Jesucristo, y primero lo presenta como su título o los nombres de Cristo. El segundo punto lo presenta el Catecismo de Heidelberg, los 5 pasos de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro punto es que presenta los 4 pasos acerca de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y que va a abarcar desde el capítulo número 29, o la pregunta 29, hasta la pregunta número 52. Y en ese desarrollo de este catecismo, nosotros podemos ver cómo primeramente presenta el Catecismo de Heidelberg a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Hijo de Dios, como Todopoderoso. Y después presenta sus estados de humillación, donde primeramente ve desde el primer estado de humillación, cuando se convirtió en hombre, hasta su último estado de humillación, cuando descendió a los infiernos. Pero de la misma forma como presenta el Catecismo de Heidelberg a nuestro Señor Jesucristo en sus estados de humillación, también lo presenta en su estado de exaltación. En su estado de exaltación lo presenta desde el primer estado de exaltación, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta su más alto grado de exaltación, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso digo que como lo presenta el Catecismo de Heidelberg, lo presenta de una forma preciosa, de una forma bella, que si lo estudiamos de una forma detallada, nos va a dar mucho conocimiento, nos va a dar mucha doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos directamente al credo de los apóstoles, hermanos, nosotros podemos ver que el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso ya lo vimos. La segunda palabra, la siguiente palabra que dice: y en Jesucristo. Pero no está diciendo el credo de los apóstoles: creo en Jesucristo. Pero nosotros estamos viendo que lo está obviando. Entonces, de la misma forma como nosotros debemos de creer en Dios, nosotros también debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la forma en que nosotros debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo? De la misma forma como creímos, o como ya lo explicamos anteriormente, cuando dijimos que creíamos en Dios. Nosotros no debemos de creer en Cristo Jesús como un Cristo histórico, porque ciertamente nosotros podemos ver que a través de la historia muchos conocen a nuestro Señor Jesucristo. Conocen que nació en Belén, conocen que fue una persona muy buena a través de toda la historia, y conocen que también a través de la historia nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pero ahí lo dejan. Lo presentan simplemente a nuestro Señor Jesucristo como el Jesús histórico. Pero nosotros no debemos de creer de esa forma en nuestro Señor Jesucristo, sino la forma en que nosotros debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo es con una fe salvadora. ¿Y a qué me quiero referir cuando digo una fe salvadora? De creer que nuestro Señor Jesucristo en realidad para nosotros es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Rey, todo en todo para nosotros. Y muchas veces la mayoría de las personas no creen en nuestro Señor Jesucristo como su Señor, sino simplemente lo presentan como Jesús histórico. Sí, lo conocieron, que Cristo Jesús era una persona, y algunos otros lo presentan a lo mejor con unas túnicas blancas, y lo presentan a un ladito de unas ovejas. ¡Ay, muy bueno nuestro Señor Jesucristo! Y ahí lo dejan. O muchas veces algunos lo presentan en una imagen, pero ese tampoco es el Señor que nosotros debemos de creer, porque la representación que nosotros vemos en esa imagen es una representación española de nuestro Señor Jesucristo. Y esa no debe de ser nuestra creencia en Cristo, porque ciertamente nosotros vemos que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, y que no se quedó en la cruz, porque dice el credo de los apóstoles que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí reina. El Cristo que nosotros debemos de creer es el Cristo Todopoderoso, el Señor, el Rey de Reyes. Mas no nada más una representación física de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor, hermanos.
Pero vamos a entrar primeramente a la pregunta número 29, nada más fue una pequeña introducción. La pregunta número 29 del Catecismo dice así, hermanos. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? La respuesta que da la pregunta 29 y que da el Catecismo dice: porque nos salva y nos libra de todos nuestros pecados, y porque ningún otro se debe buscar ni se puede hallar la salvación. Nosotros tenemos aquí 4 puntos que vamos a desarrollar. El primero que vamos a desarrollar es: ¿quién es Él? Refiriéndome a Jesús. El segundo punto que nosotros vamos a desarrollar es: ¿a quién quiere salvar? El tercer punto que nosotros vamos a desarrollar también es: ¿de qué es lo que nos va a salvar? Y el cuarto punto que nosotros debemos de desarrollar es: ¿de qué manera nuestro Señor Jesucristo nos va a salvar? Esos son los 4 puntos que nos vamos a desarrollar el día de hoy, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. Vamos a tocar el primer punto, hermanos. Dice: ¿quién es Él? Jesús. Si nosotros nos vamos directamente al Catecismo, dice así, que primeramente Jesús es llamado Hijo de Dios. Dice la pregunta 29 que acabamos de leer: porque el Hijo de Dios es llamado Jesús. Está diciendo este Catecismo que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Y no nada más Hijo de Dios, porque en esta misma pregunta está diciendo que significa Salvador. Entonces aquí directamente desde el Catecismo nosotros estamos viendo que Jesús es Hijo de Dios. Y aparte de que es Hijo de Dios, el mismo Catecismo está diciendo que es Salvador. Bueno, pero nosotros no podríamos no nada más quedar con esa definición. Nosotros podríamos irnos directamente al original griego. Y en el original griego nosotros podemos encontrar que Jesús significa Iexos, y que esa palabra Iexos proviene del hebreo, que significa Yehoshua, y entonces significa Salvador. Pero no porque nosotros vayamos al original griego y al original hebreo, nosotros podamos concluir que Jesús es Salvador. ¿Por qué? Porque esta misma etimología es aplicada no nada más para Jesús, sino también es aplicada para Josué. Entonces también Josué tiene la misma etimología, tanto griega como hebrea. Entonces, ¿en qué nos vamos nosotros a basar para decir que nuestro Señor Jesucristo es Salvador? Bueno, primeramente porque el credo apostólico lo está afirmando. Y nosotros sabemos que el credo apostólico está basado en la palabra de Dios. Entonces vamos directamente a los pasajes de la Escritura que enseñan que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y que nosotros debemos de creer en Él. Nosotros tenemos, hermanos, varios pasajes. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Él ha enviado. Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Juan capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y podría seguirme con una lista interminable acerca de que nosotros debemos de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, hermanos, si nosotros debemos de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces, ¿quién es Jesús? No porque la etimología diga que Cristo Jesús es Salvador, aunque con eso nos bastaría, porque ciertamente nosotros vemos que también Josué tiene la misma etimología. O no porque el credo de los apóstoles diga que nuestro Señor Jesucristo es Salvador. Nuestra base principal debe ser la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es Salvador, nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y creer que Cristo Jesús es Salvador. Porque nosotros debemos de creer que la palabra de Dios es palabra de Dios. Proviene de Dios mismo, y Dios mismo es el que nos está diciendo a nosotros que Jesús es Salvador, hermanos. Ahora, ¿quién es Jesús, hermanos? Vamos a poner un ejemplo y vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. Ciertamente nosotros vemos, hermanos, que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo número 21, dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ciertamente nosotros encontramos, hermanos, haciendo una pequeña comparación, que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos personajes que son tipos y figuras de Cristo. Y nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento al que es el verdadero Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. Ciertamente nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento existen varios personajes. Por ejemplo, Josué, hermano. Por ejemplo, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos una gran cantidad de personajes que son tipo, figura o sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que todos los nombres que estas personas tuvieron en el Antiguo Testamento, o que fueron dados en el Antiguo Testamento, fueron dados por personas o por voluntad humana. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo no fue dado por voluntad humana, hermanos, sino que fue el nombre dado de una forma divina, anunciado por un ángel. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos la diferencia que existe con los tipos del Antiguo Testamento. Los nombres del Antiguo Testamento fueron puestos por hombres, por voluntad humana. Pero el nombre o el título de nuestro Señor Jesucristo no fue por voluntad humana, sino fue voluntad divina. Fue voluntad de Dios que se llamara Jesús y que se llamara Salvador. Segundo ejemplo, dice: ciertamente volvemos a encontrar que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos personajes que son tipo y que son sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y que estos tipos que encontramos en el Antiguo Testamento fueron engendrados por voluntad humana, porque ciertamente tuvieron padre y tuvieron madre. Entonces estas personas, cualquiera que sea tipo de Cristo, Josué, Moisés, Gedeón, cualquiera del Antiguo Testamento, tuvo papá y tuvo mamá. Fue engendrado ciertamente porque Dios lo permitió, y ciertamente porque Dios ya lo tenía predestinado. Pero nosotros podemos ver que este nacimiento fue por voluntad humana, porque se unió varón y hembra. Y entonces tuvieron a una persona que nosotros estamos diciendo que es el tipo de Cristo. Pero nosotros vemos que ahora en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por voluntad humana,
sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y nosotros podemos ver ciertamente cuál es el linaje de las personas que fueron tipos de Cristo, hermanos. Podemos seguir indagando y nosotros podemos ver cuál es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. El linaje de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es un linaje divino, porque ciertamente, aunque nació por María, del Espíritu Santo es. Pero Dios no se equivoca, porque aún el linaje de María y el linaje de José, los dos provenían de David. Entonces el linaje de nuestro Señor Jesucristo es un linaje real, hermano. La diferencia que nosotros encontramos con los tipos y sombras que nos encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos. Como tercer punto, hermanos, es cierto que en las Escrituras nos encontramos con personajes que son tipos y que son sombras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, a Josué. Nosotros conocemos bien de Josué y si leemos la Escritura podemos ver que ciertamente Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde el pueblo de Israel fue bendecida, una tierra donde en realidad el pueblo de Israel tuvo muchas bendiciones, hermanos. Pero las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel cuando fue introducido a la tierra prometida fueron bendiciones temporales. Fueron bendiciones que nada más estuvieron a favor de Dios cuando nuestro Señor o cuando el pueblo de Israel creía en Dios. Pero ciertamente nosotros vemos que aún estas personas que fueron introducidas al pueblo de Israel, a la tierra prometida, cuando se apartaban de Dios, el Señor traía juicio para ellos. Y las bendiciones se acababan porque las bendiciones eran temporales. Pero nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que no es tipo y sombra, sino el verdadero Salvador, nosotros podemos ver que la bendición no va a ser una bendición temporal. Y no te va a introducir a un lugar que todavía está contaminado por el pecado, sino te va a introducir al verdadero pueblo de Israel, al Israel espiritual, a un lugar donde hay cielo nuevo y tierra nueva, un lugar donde nosotros podemos encontrar la bendición de Dios permanente, donde nosotros vamos a tener una bendición eterna y para siempre, hermanos, bendecidos por Dios, hermanos. En comparación con Josué que los introdujo a la tierra de Canaán, donde la bendición fue una bendición temporal. Y ahora nosotros vemos en Cristo que la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es una bendición completamente eterna, hermanos. Ahora, como otro punto, cualquier personaje o tipo es llamado hijo de hombre terrenal, porque ciertamente nosotros vimos o hablamos que cualquiera que se encuentre en el Antiguo Testamento que sea tipo de Cristo, tiene un padre y tiene una madre, ¿no? Pero ¿cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo la misma Escritura dice que es hijo de Dios, hermano. No es hijo de hombre, sino es verdadero hijo de Dios, hermanos. Ahora podemos ver, hermanos, que la diferencia entre los tipos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo es una diferencia abismal, hermanos. Porque ciertamente nosotros vemos que en el Antiguo Testamento estos tipos de Cristo sí hicieron muchísimas cosas y podemos ver a través de todo lo que hicieron que apuntaban a Cristo Jesús como nuestro Redentor. Pero todo lo que pasó y todas las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento fueron bendiciones temporales, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús esas bendiciones temporales ya se acabaron, porque ahora las bendiciones van a ser unas bendiciones completamente eternas, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, ¿quién es el Jesús en que nosotros debemos creer, hermanos? ¿El que tenemos plasmados en un cuadro? ¿O aquel que se encuentra con una túnica blanca, muy bueno, bonachón? ¿O aquel que se encuentra nada más en una cruz, hermanos, y que no lo bajan de la cruz? No, hermanos,
nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros debemos de creer, es el verdadero Salvador, el verdadero Redentor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el que nosotros debemos de confiar eternamente y para siempre, hermanos. Como segundo punto, hermanos, dice, ¿a quiénes quiere salvar? Este segundo punto, hermanos, parece muy sencillo. Y todos los que tenemos una doctrina reformacional lo entendemos de una forma clara. Me podrían decir, hermanos, esto no lo sabemos. ¿A quién quiere salvar nuestro Señor Jesús? Bueno, a simple vista, hermanos, pareciera que lo comprendemos claramente, porque aquí entra un papel importante, una doctrina que se llama la doctrina de la elección, y que nosotros como reformados o reformacionales creemos en esta doctrina de la elección, creemos que hemos sido elegidos para salvación. Pero no todas las gentes que son cristianas piensan de la misma forma que nosotros. No todos piensan en la doctrina de la elección. Por ejemplo, nosotros tenemos la doctrina arminiana. Ellos no piensan que hayan sido elegidos, sino que ellos piensan que pueden alcanzar la salvación por méritos propios. Es lo que piensa de una forma muy sencilla la doctrina arminiana, que pueda hacer buenas obras, que pueda alcanzar méritos para poder alcanzar la salvación. Y ya que tenga la salvación, pues si me porto bien moralmente puedo seguir en la salvación, pero si me porto mal, entonces esa salvación también se puede perder, hermanos. ¿Y en qué basa esta la doctrina, hermanos? Un pasaje de la Escritura que es no el base de sus fundamentos de la doctrina arminiana, pero que también la toman muy en cuenta, es 2 de Pedro 3:9. En 2 de Pedro 3:9, hermanos, nosotros encontramos que hay una mala interpretación de esta palabra por los arminianos. Porque en 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me está diciendo un arminiano, aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos sean hijos de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Pero no debemos de sacar el pasaje de su contexto. Porque si nosotros vamos al contexto, nosotros vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, a quién es al que le está hablando el apóstol. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién está hablando? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando a toda la raza humana, no le está hablando a todos los cristianos, le está hablando directamente a aquellos que en realidad han alcanzado una fe preciosa en Cristo Jesús, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que en el pueblo de Israel hay algunos que todavía son inmaduros en la fe. Hay algunos que todavía no han alcanzado la madurez, que todavía se encuentran a lo mejor comiendo lechita y que todavía no alcanzan a comer pues un tibón o carne, ¿no? A esos a los que le está hablando el apóstol, y les está diciendo, hermanos, ciertamente que algunos lo tienen por tardanza, porque dicen, ay no, de aquí a que venga nuestro Señor Jesucristo se va a tardar muchísimo. Pues aún aquellos que están hablando y está diciendo que se va a tardar mucho, aún el Señor está diciendo que aún por estos escogidos, el Señor dice que no quiere que estos perezcan, hablando directamente al pueblo de Israel, hermano.
Ciertamente, si nosotros estamos interpretando correctamente este pasaje, nosotros vemos que las promesas de Dios son ofrecidas al pueblo elegido de Dios, al pueblo elegido de Israel, al Israel celestial, no a toda la raza humana, los cuales lo tienen por tardanza, ¿sí? Ahora, o los que son débiles en la fe. Por eso está diciendo que no quiere o quiere que todos vayan al arrepentimiento, pero se está refiriendo a aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, ciertamente nosotros debemos de confesar, hermanos, o debemos estar seguros a quién es al que va a salvar. Si nosotros vamos a la Escritura, hermanos, y vemos en Romanos capítulo 9, versículo 16, dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Y el versículo número 29 del mismo Romanos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo número 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Por tanto, a los que quiere el Señor salvar, claramente lo expresa Romanos: a los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a estos va a glorificar, hermanos. Ciertamente, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, y nosotros creemos no en una fe histórica, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo con una fe que de verdad salva, hermanos, entonces ciertamente nosotros debemos de estar convencidos que nosotros como pueblo de Israel, como hijos de Dios, es que a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Dios o Cristo Jesús ya nos conocía. Y como nos conocía, entonces hemos sido predestinados. ¿Predestinados para qué, hermano? Para confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor. Para eso fuimos predestinados, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios a nosotros nos llama. ¿Y cuál es el propósito por el cual nosotros nos llama? Nada más para que vengamos los domingos aquí a la iglesia y cantemos, echemos las manos, brinquemos y estemos gozosos. No, hermanos. Nos está llamando nuestro Señor Jesucristo para que nosotros trabajemos en pro del reino, para que nosotros trabajemos como iglesia, para que nosotros trabajemos como cuerpo de Cristo, para que nosotros toda nuestra vida la rindamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y después de que nosotros hemos sido llamados para poder trabajar en el reino de Dios, ciertamente nosotros estamos confiados de que Cristo Jesús nos ha justificado. ¿Pero de qué nos ha justificado, hermanos? Ciertamente nos ha justificado delante del Padre. Porque delante del Padre nosotros éramos culpables por el pecado de Adán. Y éramos culpables de muerte. Y ahora nosotros hemos sido justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar contentos porque ahora nosotros somos sin culpa. Y ahora como nosotros somos sin culpa, entonces ahora somos nosotros, o vamos a ser nosotros glorificados, así como nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nosotros, muchas veces, hermanos, se menosprecia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que se menosprecia muchas veces la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo? Porque ciertamente nosotros vemos que Cristo Jesús fue el que padeció en la cruz. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue por su propio pueblo tomado prisionero. Su propio pueblo fue el que lo entregó para que fuera puesto en la cruz. Nosotros podemos ver cómo en la cruz nuestro Señor Jesucristo padeció, y padeció de una forma tremenda. Dice la palabra de Dios que derramó su preciosa sangre, hermano.
No quisiera exagerar, pero hasta la última gota de nuestro Señor Jesucristo le fue quitada. Porque cuando le clavaron la asta a un costado, ya le salía agua mezclada con sangre, porque ya no tenía sangre en su cuerpo. Y ciertamente nosotros podemos ver que cuando estuvo en la cruz, ciertamente murió, hermanos. Y todos los que creemos en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados cristianos, hermanos. Somos llamados cristianos porque creemos en la obra redentora de Cristo Jesús. Porque ese es el sacrificio que hizo Cristo Jesús para librarnos de los pecados, hermanos. Y menospreciamos la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros decimos que somos cristianos. Pero la verdad, de cristianos no tenemos nada, hermanos. Porque venimos a la iglesia el domingo, alabamos y cantamos, escuchamos la predicación, moralmente nos sentimos bien, moralmente somos buenos aquí en la iglesia, porque en la iglesia está mi hermano que me ve, porque en la iglesia está el pastor y está el consistorio, y porque si no me porto bien, hoy me va a regañar el consistorio o me va a regañar el pastor, hermano. Eso no es ser cristiano, hermano. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano implica que toda tu vida se ha entregado al Señor. Ser cristiano implica que si tú eres ama de casa, trabaja para el Señor. Ser cristiano implica que si tú eres hijo de Dios y estudias en una institución, no te estoy diciendo que saques 10, debes sacar re 10, porque eres hijo de Dios y porque debes de dar testimonio. Si tú trabajas en una empresa, hermanos, debes de ser el mejor trabajador, y no moralmente, sino como testimonio. Porque muchas veces en las empresas, hermanos, en vez de contratar a los cristianos, contratan a gente que no cree en Cristo? Porque los cristianos dan mal testimonio, hermano. Como es hermano, pues me puede dar permiso de llegar tarde. O pues ahí se va el trabajo. O no importa si lo hice bien o lo hice mal. A fin de cuentas me va a perdonar porque es mi hermano. Estamos desviándonos de una forma tremenda lo que significa ser cristiano, hermanos. Ser cristiano implica un compromiso verdadero con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Cristo, el que dio su vida por nosotros. Y es un privilegio para nosotros ser llamados cristianos. Menospreciamos, hermanos, la obra redentora de Cristo. Muchos podrían decir, no, yo sí creo en la obra redentora de Cristo, y creo que Cristo Jesús me salvó. Y a veces lo dicen tan convencidos que hasta ellos mismos se la creen, hermanos. Pero en realidad su vida, su testimonio, cómo viven, cómo visten, cómo actúan, cómo hablan, cómo se comportan, da testimonio de que de verdad no son hijos de Dios, hermanos. ¿A quién es al que quiere salvar, hermano? Ciertamente si nosotros hemos sido salvados, porque hemos sido elegidos por Dios, hermanos. Y debemos estar contentos y estamos agradecidos y vivir toda nuestra vida para servir a nuestro Dios, hermanos. No nada más en la iglesia, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Y hemos hablado mucho acerca de la salvación, hermanos. Pero el tercer punto dice, ¿de qué nos salva, hermanos? Porque muchos saben y conocen, pues, yo creo en Cristo Jesús porque he sido salvo. Yo te pregunto, hermano, ¿de qué te has salvado? Y me podrían decir, bueno, aquí dice lo que acabas de decir, que te va a salvar del pecado. ¿Y luego? ¿De qué te va a salvar, hermano? ¿Nada más del pecado? Es
que no entendemos bien el término que significa pecado, hermanos, y las consecuencias que trae el pecado. Porque creemos nada más en Cristo Jesús y creemos que Él nos va a salvar del pecado. Algunos creen nada más así y viven una vida igual. No hay gran diferencia entre uno que no en Cristo y otro que cree en Cristo. La diferencia aparentemente es que uno cree que lo salvó de los pecados y otro no, pero viven completamente igual los dos, porque no entienden en realidad el término pecado. El término pecado es un término muy importante y las consecuencias que trae el pecado son tremendas, hermanos. Si nosotros nos vamos al original griego, nosotros vemos que el pecado viene de amartía. Amartía significa, textualmente dice, errar en el blanco. Pero a fin de cuentas es error, es una falta y es pecado. Pero para poder entender claramente lo que significa pecado, nosotros debemos de irnos directamente al principio de las cosas. Ciertamente nos vamos directamente al jardín del Edén. En el jardín del Edén, hermanos, nosotros podemos ver este cuadro. Se encontraba Adán y se encontraba Eva. Y Dios le dijo de una forma clara que todos los frutos se podían comer, menos de uno en específico. Y el problema no fue tanto que se lo haya comido, sino que Dios le declaró, de esto no comas. Y le estaba dictando su ley. Porque ciertamente si tú comes, vas a morir. Pero no es tanto la acción de comer, porque a fin de cuentas pudo haber comido de cualquier otro árbol. El problema fue la desobediencia a la ley de Dios, hermanos. Porque Dios le estaba diciendo que no comiera de ese árbol. Y como se le hizo fácil al hombre desobedecer a Dios, entonces por eso entró el pecado en esta creación, hermanos. Podemos hacer una pequeña definición acerca del pecado. El pecado es la desobediencia, la inconformidad o la transgresión a la ley de Dios. Eso es el pecado, hermanos. Pero no se queda nada más ahí, sino que el pecado trae todas consecuencias, hermanos. Porque nosotros vemos que a partir de ese momento, toda la raza humana, sin excepción, hermanos, se encuentran en una condición de pecado. Algunos podrían decir, ¿yo qué culpa tengo, hermanos, de que Adán y Eva hayan pecado? ¿Yo qué culpa tengo? Eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que Adán es el representante de toda la raza humana. Y si el representante de toda la raza humana pecó, entonces toda la raza humana se encuentra en una condición de pecado. Y me dicen, a lo mejor eso lo estás pensando tú, ¿no? Lo que dice en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Podemos ver, hermanos, que el primer hombre que se encontraba sobre la tierra tenía la imagen de Dios. Justicia, santidad y conocimiento. Y por la causa del pecado, esta imagen fue distorsionada. Se encontraba ahora esta imagen afectada por el pecado. Y Adán en ese momento tenía una imagen distorsionada, afectada por el pecado. Entonces toda la descendencia de Adán, dice la palabra de Dios, que tiene la imagen de Adán. Y como la imagen de Adán es la imagen de Dios distorsionada, entonces toda la raza humana se encuentra en una imagen distorsionada, afectada por el pecado. Isaías lo dice de otra forma, y lo dice de una forma muy, muy bonita. Dice Isaías capítulo número 1, versículo 4, versículo 5, versículo 6, y hasta el versículo número, nada más hasta el 6, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Toda la raza humana está enferma delante de Dios. Es una forma muy bonita de decirle que el hombre se encuentra muerto, que se encuentra enfermo, que no hay en el hombre absolutamente nada que pueda ser recuperable, que sea sano, a causa del pecado o de la desobediencia del primer hombre, de Adán. Pero nosotros podemos encontrar que en Cristo Jesús nos quita o nos salva de esta condición, de este pecado, de esta enfermedad. Ahora en Cristo Jesús ciertamente seguimos siendo pecadores, pero somos redimidos en Cristo Jesús. ¿Qué significa que seamos redimidos en Cristo Jesús? Antes de que conociéramos a Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros nos encontrábamos completamente destruidos. Antes de que nosotros conociéramos a nuestro Señor Jesucristo, llevábamos una dirección bien clara, y era el infierno, el pago por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros somos redimidos, y la redención implica una regeneración, una restauración y una redirección. Ciertamente el Señor nos ha dado corazón nuevo, nos ha dado vida nueva, nos ha dado cuerpo nuevo, un cuerpo regenerado, para que nosotros podamos responder favorablemente a nuestro Señor Jesucristo y podamos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ciertamente el Señor nos ha restaurado, hermanos. A veces es más complicado restaurar las cosas que volverlas a hacer, hermanos. Imagínense una construcción de la época de la colonia, hermanos. Es más costoso restaurarla a su forma original que tumbarla y hacerla una nueva casa, hermanos. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, es que nos restaura. Y la restauración que hace en nosotros es que nos lleva directamente al principio, como se encontraba Adán antes de pecar. Justo, santo y con conocimiento. En Cristo Jesús nos restaura completamente. Y ahora la dirección que nosotros llevamos, hermanos, no es la dirección que llevábamos antes de que no conociéramos a Cristo. Ahora la dirección que nosotros llevamos a servir a Cristo, a ser colaboradores en Cristo para restaurar el reino. En cambio, cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestra dirección era el infierno, el tormento eterno, la ira venidera, hermanos. Esa era la dirección que nosotros llevamos, hermanos. Pero en Cristo Jesús ahora somos redimidos, hermanos. Y como último punto, hermanos, ¿de qué manera nos salva, hermanos? Porque ahora nosotros ya sabemos que creemos en Cristo Jesús. Nosotros ya sabemos que ciertamente Él es el Salvador. Y nosotros sabemos también que nos va a salvar del pecado. Y nosotros sabemos todas las consecuencias del pecado. Pero ¿de qué manera nos salva, hermanos? ¿De qué manera nosotros podemos estar conscientes y seguros de que nuestro Señor nos salva? Ciertamente nosotros sabemos que por el sacrificio y por la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos salvos. Porque como dije, ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue el que padeció en la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que fue llevado al madero. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, hermanos. Y después de que nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre, murió, hermano. Y después de que murió, hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más.
sino creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. No tengo que hacer ningún mérito, porque la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es una salvación por gracia. Y si es por gracia, como dice el libro de Hebreos, no es por obras. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero tampoco vamos a quedarnos con las manos cruzadas, hermanos, ¿no? Porque lo mismo dice Santiago. Porque si nosotros no tenemos obras, entonces somos como los incrédulos, pero no son obras para salvación, hermanos. Debemos de tomar en cuenta eso. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, que somos salvados por obra, por gracia, entonces nosotros debemos ser puestos a desarrollar obras, hermanos. Que es muy diferente que ser salvados por obras, hermano. Somos salvados por gracia. Y somos salvados por fe y por creer en Cristo Jesús, por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de redención que desarrolló nuestro Señor, hermano. Ahora, esta salvación que nos está dando o nos está otorgando nuestro Señor a nosotros de una forma gratuita, nosotros debemos de responder, hermanos. Responder favorablemente o responder de una forma, pues no favorablemente. Hay dos opciones, no hay más. Porque dice la palabra que el que no es conmigo es contra mí, hermano. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 23. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y en temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente en corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ciertamente esta parte de la Escritura, hermanos, aunque está un poco larga, está diciendo que si nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos, nosotros debemos de ser santos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Pero aquí nuevamente entra otro conflicto. ¿Qué significa ser santos? Así como nosotros explicamos qué significa el pecado, debemos explicar qué significa ser santos, hermano. Porque muchas veces confundimos la santidad con ser santurrones, hermano. Moralistas. Si nosotros somos santos, hermanos, implica que nosotros hemos sido apartados. Santo implica apartar. ¿Apartados para qué? Apartados para Dios, ciertamente. Pero ¿cuál debe ser nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestra forma de vivir? Porque ciertamente nosotros vivíamos anteriormente en una forma que no le agradaba a Dios. Una forma en la cual estábamos apartados completamente de Dios, hermanos. Y si ahora nosotros hemos sido apartados para vivir una vida en santidad, implica que nosotros debemos de vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ver, hermanos, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces hacemos la voluntad de Dios, hermanos. Si en la palabra de Dios encuentras y dices, no robarás, ¿te está diciendo, puedes robar algo? No, te está declarando
no robarás, no robarás. Si te está diciendo no cometerás adulterio, ¿qué te está diciendo? No cometerás adulterio. Si nuestro Señor Jesucristo está diciendo, si ya miraste con una mujer para desearla, ya adulteraste en su corazón. No te está dando permiso de que lo hagas. La palabra de Dios es una palabra declarativa, que te está diciendo lo que no debes hacer y automáticamente está diciendo lo que tú debes hacer, hermano. Si nosotros vamos a ser santos, hermanos, implica que debemos obedecer la palabra de Dios tajante, hermano. Porque la palabra de Dios no es debatible. No es yo creo en esto, no es yo creo aquello. Si la palabra de Dios te está diciendo cómo debes de ser, hazlo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Te está diciendo si quieres instrúyelo? No. Te está diciendo que la instrucción de los hijos debe ser instruida en el camino del Señor. Y la promesa es que cuando ya sea grande no se va a apartar de los caminos de Dios, hermano. Si dice la palabra de Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿te está permitiendo que tengas otro Dios? ¿Te está permitiendo que tengas otros ídolos? No. Dios es un Dios fuerte y celoso. Y no se queda ahí, te está diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y te está diciendo, a tu prójimo como a ti mismo. Debes amar también a tu prójimo. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, hermanos. Eso implica que nosotros seamos santos. Mas no implica que nos metamos de rodillas desde la entrada de la puerta de la iglesia hasta acá y nos vengamos de rodillas. Eso no es ser santo, hermano. Ni nos hace más buenos delante de Dios, hermano. Lo que te está pidiendo el Señor es que toda tu vida, todo lo que hagas, absolutamente todo, sea para que tú glorifiques al Señor, hermano. En conclusión, hermanos, dice, ¿cuál es el significado de este artículo creo en Jesús? Creo que hay un cierto Salvador de la raza humana. Creo que esta persona, Jesús, nació de la Virgen María en este Salvador, de quien el Padre declaró desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchadlo. Mateo 8:17. Dios por lo tanto tendrá que ser adorado y honrado, porque dice la palabra de Dios, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Creo que Jesús, por su mérito y eficacia, nos libra de todos los males, tanto de la culpa y el castigo, comenzando esta salvación en nosotros y consumándola en la vida venidera. Debemos creer que Él no es solo el Salvador de los demás, a quien ha llamado a su servicio, porque Él también es mi único y mi perfecto Salvador, trabajando efectivamente en mí, aquí, y que continuará no solamente aquí, sino aún después de la muerte. Entonces, hermanos, si nosotros creemos, lo digo de una forma personal, si yo creo en Cristo Jesús, yo creo que es mi único y suficiente Salvador. Tengo que demostrarlo con mi vida, con mis hechos, con mi forma de actuar, con mi forma de vivir, con mi forma de ser. Si mi hermano es salvado por nuestro Señor Jesucristo, él tiene que dar cuentas delante de Dios. Yo no lo voy a juzgar. El que lo juzga es el Señor, porque Él tiene que dar cuentas delante de Dios de todo lo que haga, de su vida, de su actuar, de su forma de ser, de todo tiene que dar cuentas delante del Señor. Si mi otro hermano cree en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, él tiene que dar cuentas también delante de Dios de su trabajo, de su vida, de su acción, de todo lo que haga, mi hermano. Tomemos conciencia, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado, hermano. Porque dice la palabra de Dios también, porque el que conmigo no está en contra de mí. Y porque la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios. Y no es para espantarnos, hermanos, sino para que nosotros tengamos conciencia de que si creemos en Cristo Jesús, debemos de llamarnos verdaderos hijos de Dios. Y al llamarnos verdaderos hijos de Dios, servir como hijos de Dios, hermanos. Si nosotros ya pusimos las manos en el arado, hermanos, no debemos voltear ni siquiera para atrás. Y para atrás ni siquiera para tomar impulso, hermanos. Para adelante, hermanos. Para adelante, hermanos. Porque ciertamente la victoria es nuestra, hermanos. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, hermanos. Creamos en Cristo Jesús, hermanos, como nuestro Jesús Salvador. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde te damos muchas gracias, Padre. Primeramente, Señor, no tenemos con qué agradecerte, Señor, que tú hayas dado tu vida por nosotros, Señor. ¿Qué vistes en nosotros, Señor? Nada, Padre. Porque ciertamente, desde la punta del pie hasta la cabeza, estábamos completamente podridos, Señor. No había nada bueno en nosotros, Señor. Pero tú tuviste a bien, Señor, llamarnos, Señor. Llamarnos a una vida, Señor, en santidad, Padre. Ciertamente nosotros, Señor, no sabemos cómo agradecerte, Padre. No sabemos cómo decirte que te amamos, Padre. Porque ciertamente confesamos con la boca que te amamos, que eres nuestro Señor y nuestro Rey. Pero con nuestros hechos y nuestra forma de ser, Señor, decimos completamente lo contrario, Señor. Ciertamente tu palabra dice que debemos aprender a hacer lo bueno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que podamos aprender, Señor, a agradarte. Que podamos, Señor, visitar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, servirte, Señor, donde quiera que tú, Señor, nos pongas a trabajar, Señor. Que nuestro deleite sea glorificar tu santo nombre, Señor. Y perdónanos, Señor, si no hemos hecho como a ti te agrada, Padre. Gracias te damos, Dios. Y ayúdanos, Señor, en todas nuestras dificultades, Señor, en todas nuestras debilidades, Señor. Y que tú, Señor, recibas la gloria y la honra, Padre, porque tú eres el único digno de recibirla, Padre. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a estar en pie para responder primeramente entonando el himno número 90, venir al grande gozo en plenitud. Culpabilidad.